Y yo sí tengo que hablar de quizás de pilares. El primero es el tener por delante la persona y dentro de la persona el contexto. Yo creo que es muy importante conocer a nuestros entrenadores y a nuestros jugadores. Y después ya yéndonos un poco más a la parte metodológica, creo que hoy en día cuando hay más competencia, en las últimas décadas ha tenido más importancia el no lesionarse, el no romperse, que el rendimiento. Buenas compañeros, estoy encantado de estar aquí una semana más con vosotros y esta semana tenemos aquí a Germán Andrín, el preparador físico del Real Betis. Es un placer estar con él, nos va a contar ahora un poco más de su trayectoria, pero es uno de los preparadores físicos con más experiencia del ACB, tanto en España como fuera de España. Y antes que nada, agradecerte, Germán, que estés con nosotros y muchas gracias por tu tiempo. No, a ti Álvaro, gracias por la invitación. Un placer poder conversar contigo y con tu audiencia. Perfecto, pues si te parece para arrancar, me gustaría preguntarte por tu historia personal guión profesional, es decir, dónde estudiaste, de dónde eres, cómo has ido poco a poco progresando en este mundo y en qué equipos has trabajado así en grandes rasgos. Bueno, bien te cuento, mi familia es argentina, en el año 71, o sea, 50 años, se fueron a trabajar para Venezuela. Yo nací en Venezuela, hasta más o menos los 8 años. Después regresé a Argentina y bueno, ahí es donde viví gran parte de mi vida, aunque después vuelvo a Venezuela. Pero empiezo estudiando medicina un año y medio. Cuando comenzamos a hacer las prácticas con los cadáveres, me di cuenta que la medicina no era lo mío, porque no lo aguanté y comencé la carrera de educación física y en Rosario. Después, bueno, a partir de ahí comencé una capacitación, una especialización de un año en entrenamiento deportivo, después un nivel 2 de la misma especialización. Y en el año, yo tenía 25 años, yo jugaba rugby, bueno, tuve la suerte de hacer muchos deportes, judo, tenis, fútbol, pero el rugby fue mi deporte en el que a los 24 años me rompo un cruzado, a los 25 el otro. Ahí tengo mi primera experiencia como profe en la vida personal porque jugué 6 meses rugby con un ligamento cruzado roto, por casualidad, porque el seguro se demora, yo seguí entrenando, no Mm. tenía inestabilidad y bueno, cuando me rompo el otro cruzado ya así no, me fue imposible. Y ahí regreso a Venezuela para trabajar en el fútbol profesional y de pensar que iba a estar una temporada, estuve 15 años. En Venezuela tuve también la suerte, que es algo que después recomendaré, de trabajar en muchos deportes. Trabajé en el baloncesto profesional en 4 equipos y con la selección nacional, la cual la última competición fue los Juegos Olímpicos de Río. Después también trabajé con las selecciones de voleibol de playa, beach volley, para los Juegos Mm. Olímpicos de Londres. Trabajé con una academia americana, Tampa Bay Rays, de béisbol, también con el primer equipo o el equipo más famoso de béisbol, que se llama Magallanes, 4 temporadas. Trabajé con la selección nacional de fútbol sala durante 4 años y bueno, hace 7 años que regresé, no, perdón, que me mudé para España. Tengo 3 hijos que viven en Málaga, en el Rincón de la Victoria, con mi esposa. Y bueno, aquí he estado en Fuenlabrada una temporada y media, después estuve en Zenit, en San Petersburgo, y esta es mi segunda temporada en Betis. O sea que en España el único deporte que no hice, que fue baloncesto, trabajé en Lorca, en el centro de entrenamiento de beach volley, con la selección Mm. japonesa. Me contrató la Federación Española durante 2 meses. Mm. Fue la única experiencia que hice fuera del baloncesto. Eh, y bueno, yo creo que en los últimos años, debido a la cantidad de trabajo a nivel de estudio, estamos ya, bueno, ya hace tiempo estamos en la era de la información. Bueno, es muy fácil leer y capacitarse. Bueno, el máster que ustedes dan Mm. y capacitaciones cortas de 3, 4, 5 meses, de un año. Entonces Mm. yo creo que hoy es mucho más fácil poder conseguir información, aunque yo valoro muchísimo lo que es el mundo real. Así que Mm. básicamente es eso.
Genial, muy interesante. Sí, se me olvidó comentar que Germán es docente en el máster de Educación Física de Asesport y que es un placer tenerle ahí dentro. Y quería comentarte que es muy interesante lo que has comentado, que al final creo que tú has practicado el multideporte también como preparador físico y no solo puedes hacerlo como jugador, que al final siempre hablamos de multideporte desde el punto de vista del deportista, pero creo que no se hace tanto como entrenadores o preparadores físicos y yo también lo veo interesante. Yo no he tenido tanta experiencia como tú en tantos deportes, pero siempre me ha parecido interesante intentar salirse un poco de nuestro deporte y no estar tan sesgados por lo que siempre se repite en el deporte en el que estamos, que al final siempre tiene una cultura concreta, e intentar ir a otros deportes y por así decirlo, contaminarnos de otras ideas, de otras culturas y poco a poco intentar meter cosillas de esos deportes o simplemente ideas, a lo mejor no un ejercicio concreto, pero sí una idea que te despierta algo en ti para luego aprovecharlo para tu deporte. Y el otro día hablaba con Manuel, prepa de Murcia, que al final cada uno tiene, por así decirlo, su camino para llegar a ese trabajo o al rendimiento. Hay gente que a lo mejor va de la base del primer equipo, gente que nunca pasa por la base, gente que estudia fisio y eso permite la posibilidad de llegar a poco ser adaptador y luego prepa, gente que viene de asistente poco a poco, preparador físico, obviamente a tener más carreras y al final cada uno tiene su camino y el tuyo ha sido pasar por diferentes deportes, ¿verdad? Es curioso que al final has llegado al baloncesto, ¿no? Después de haber probado muchos deportes, tanto jugador como preparador físico. Sí, yo tuve la suerte de que la ciudad de Valencia, en Venezuela, es una ciudad que tiene un equipo profesional de béisbol, uno de baloncesto y uno de fútbol. También tiene ligas profesionales. Entonces, bueno, tuve la suerte de que me buscaran de un lugar para el otro y bueno, en esos 15 años eh, pude hacerlo. Yo lo que creo, lo que más valoro de eso es el hecho que ves en el mundo real que hay grandes diferencias y hay diferentes formas de hacer las mismas cosas. Te doy un ejemplo rápido, una Mm, experiencia, la primera temporada mía en el béisbol profesional, me encuentro que en el primer partido había dos neveras llenas de cerveza. Los mm, partidos de béisbol pueden durar 3 horas, 3 horas y media, a veces más, cuando hay extra innings. Y terminando el partido, los freezer estos estaban llenos de cerveza y tanto el staff como los jugadores agarraban 3 o 4, pedían pizzas y era ni bien terminar en el mismo dugout, bueno, o en el mismo clubhouse, mm, todo el mundo tomando cerveza. Entonces, para mí, yo ya lo conocía, pero vivirlo y decir, es el equipo con más fanáticos y más famoso de Venezuela, de béisbol, con jugadores de grandes ligas que eran millonarios, y bueno, ahí te das cuenta de que esto no puede ser porque el deporte, como dicen, es salud y hay que cuidarse todo, y te das cuenta mm, de que no, que era algo común y corriente. Y yo creo que el hecho de ver diferentes formas de planificar, cómo los staffs se llevan entre ellos, cómo es la relación con los jugadores, cuánta importancia tiene ese deporte o esa mm, liga dentro de la sociedad, cómo se maneja con la prensa, cómo pueden ser las relaciones con los jefes, cuando el dueño o el mm. presidente es muy confianzudo y habla con todo el mundo y lo invita a cenar, cuando no puedes hablar nunca con los jefes. Yo creo que te abre mucho la cabeza y te hace entender de que siempre hay formas diferentes para hacerlo y que no tienen que estar mal o tienen que estar bien, sino que en base Mm. al contexto y en base a lo que creas por tu experiencia, por tus estudios y por el mundo real, tomar decisiones, aunque siempre metemos la pata, por supuesto. Genial, pues ahora el siguiente punto sería que nos contases un poco cuál es tu filosofía o tu metodología de preparación física en baloncesto. Es decir, cuál es tu, por así decirlo, tu seña de identidad como preparador físico. Bueno, lo primero que haría es definirme o definirnos. Creo que los preparadores físicos somos colaboradores de dos grandes poblaciones, que son los staff o los cuerpos técnicos, principalmente al head coach, y de los jugadores. Entonces, a partir de ahí tenemos que ponernos al servicio de cómo podemos hacer nosotros mejor el trabajo de los jugadores y cómo podemos hacer mejor el trabajo de los entrenadores, que son los que en definitiva entrenan el deporte en la pista. Entonces, todo nuestro aporte tiene que estar dado en base a cómo apoyarlos. Y yo sí tengo que hablar de quizás de pilares. El primero es el tener por delante la persona y dentro de la persona el contexto. Yo creo que es muy importante conocer a nuestros entrenadores y a nuestros jugadores. Y después ya haciéndolo un poco más a la parte metodológica, creo que hoy en día cuando hay más competencia, en las últimas décadas ha tenido más importancia el no lesionarse, el no romperse, que el rendimiento.
aunque sabemos que las dos cosas van de la mano. Un deportista mejor preparado físicamente tendrá menos posibilidades de romperse, y si además el staff maneja bien o toma buenas decisiones con las cosas que le competen, podrá haber menos opciones de que alguien se rompa por sobreuso. Entonces yo creo que una de las cosas que tomo en cuenta es evaluar individualmente a los jugadores en lo mínimo posible, pero en los que no hay información. Si hablamos de la cadena o de las articulaciones que deben tener movilidad y las otras estabilidad, una evaluación para cada una de esas cosas y ver quién necesita mayor movilidad en el tobillo, mayor estabilidad en la rodilla, movilidad en la cadera, estabilidad en el core, estabilidad en la escápula, movilidad en el hombro, estabilidad en el codo, movilidad, bueno, y en base a eso establecer trabajos individuales para evitar, o sea, para atender las debilidades, y por supuesto después trabajar las demandas del deporte, y en base al tipo de jugador, o sea, cuando hablamos de conocer a la persona, su edad, tu trayectoria, su experiencia, su rol dentro del equipo, e intentar que dentro del entrenamiento colectivo uno pueda seguir atendiendo las necesidades individuales. Y bueno, básicamente eso. Por supuesto, para mí el trabajo o el entrenamiento es un trabajo muscular. Metodológicamente hemos absorbido, para simplificar todo, que cuando hay sobrecargas de fuerza, cuando el trabajo muscular es rápido es de velocidad, cuando el trabajo muscular es repetido es de resistencia, y bueno, y cada una con sus subdivisiones, pero yo entiendo que lo que hoy llamamos trabajo de fuerza es la base de todo, que es el trabajo muscular, y después intentar tener un balance entre en cuanto lo trabajo para preparar esa musculatura o ese motor para después absorber toda la demanda que va a tener haciendo el deporte, que hace un equilibrio en eso para que no haya excesos, y teniendo ese equilibrio y atendiendo las debilidades individuales, creo que, bueno, es lo que intento llevar semana a semana, y llevo un control de eso, y bueno, y también es lo que trato de transmitir a los entrenadores. El año pasado, no, el anterior, un director deportivo me dijo, bueno, hay que preparar bien el equipo. Le dije, no, hay que preparar a 15 personas diferentes que entrenan juntas mucho tiempo, pero que también hacen cosas por separada. Que no sería malo que cada uno venga con su propio prepa, porque no va a haber mejor persona que estando uno siempre con él y que después tenga su entrenamiento con el equipo. Algunos me dijeron, eso no va a ser posible nunca, eso es una locura, bueno, pero yo creo que debemos saber si nos importa la persona y sabemos de la individualidad y de las diferencias. Creo que hay que preparar a cada jugador para que después compita con otros 4, en este caso, o con otros 10 en el fútbol, o con otros 4 de forma conjunta. Entonces, sí, muy interesante. Eso. Entonces, por ejemplo, sería más o menos un resumen para intentar poner todo en conjunto. Tu metodología de operador físico se basaría en apoyar al staff y a los jugadores, que son, por así decirlo, los protagonistas, en conocer a la persona más allá del deportista, también una evaluación individual del deportista, intentar ir realmente a hilar fino a la hora de conocerle, sobre todo a nivel de riesgos lesionales. Después, el trabajo de fuerza para ti básicamente es un trabajo muscular y que dependiendo de si es rápido, si es repetido, si es con mucho tiempo, será pues fuerza rápida, fuerza de resistencia, fuerza máxima. Correcto. Pero que al final es trabajo muscular, eso es, y que parte de tu trabajo es conseguir un equilibrio en cómo se trabaja ese trabajo muscular y en llevarlo semana a semana para intentar que mejoren a lo largo de las semanas, pero también que compitan siempre. Y por último, dime, perdona. Sí, y algo que no sé si lo dije o se me escapó, el tema de conocer, para eso hay que monitorear de la forma que uno pueda, la actividad más lesionante y más fatigante que es el deporte. El baloncesto es lo que más se entrena, es la actividad más lesionante y más fatigante, entonces es difícil romper a alguien haciendo una sentadilla o haciendo un salto contra movimiento. Realmente todas las lesiones son o en partidos o en entrenamientos. Entonces yo creo que dentro de mi filosofía eso es algo que debemos ayudar al staff y a los jugadores en controlar, en recomendar cosas que creemos que puedan hacernos daño o que nos puedan hacer mal, porque hay veces que uno dice, no, estoy haciendo un trabajo específico de baloncesto, y yo creo que es irreplicable en ninguna... Casi ni en la cancha, hacer trabajos físicos que repliquen lo que es
lo que es la competición. Sí, podemos hablar de planos de movimiento, podemos hablar de tempo, podemos hablar de cierto, pero eso es básico. También que dentro de mi metodología, el intentar ayudar al staff para que manejen el trabajo de carga. Que después, si hay tiempo, lo comentaré como lo hago, de forma muy, muy simple, para que bueno, uno recomiende y después ellos deciden. Sin duda. Y luego el último punto que habías comentado es que es interesante para ti tener un preparador físico por cada jugador. Y en mi opinión, decirte que yo estoy 100% de acuerdo en que en el futuro quizás se llegue a eso. No sé si llegaremos, pero creo que es la dirección que está tomando. Esto en fútbol ya ocurre. No sé si es cada jugador, pero muchos jugadores tienen su preparador físico individual y luego están los de equipo, no el de equipo, los de equipo. Obviamente en primera división hablo. Y la NBA, aunque no soy un experto ni mucho menos, creo que también hay varios prepas, no solo uno ni mucho menos, y luego muchos jugadores tienen el suyo a nivel personal, para intentar que los del equipo le preparen lo mejor posible, pero el suyo personal conoce su globalidad e intenta llevarle a ese 100% del rendimiento, que es imposible a nosotros conseguirlo con 11, 12, 13 jugadores. Me tocó vivirlo con un jugador, Gravy Vázquez. Él estaba en la NBA, estaba lesionado de un tobillo, que bueno, fue la lesión que después lo sacó de la carrera. Y a mí me preguntaron, estábamos antes de una competición continental, de una AmeriCup, con la selección de Venezuela, y me dijeron: Germán, ¿qué te parece? Gravy va a venir con su prepa fisio para ver si... Me parece perfecto. El entrenador dirá cuándo tiene que estar con el equipo, y yo lo haré con el prepa, con el fisio, para ver qué hace él, qué cosas podemos diferenciar, y nada, yo contento. Que teóricamente el jugador con mejor rendimiento, o bueno, que competía en la mejor competición, venga con alguien que lo va a ayudar, digamos, para una lesión que él tenía. Dije que nada, que a mí me parecía perfecto, o sea, que no veía nada malo, ¿no? Para que no te sientas invadido, que no, todo lo contrario. Ojalá fuéramos 5 o 6 prepas. Ojalá. Sí, al final yo creo que ahí la clave también es que todos los prepas vayan en la misma dirección, que no haya lucha de egos, sino que al final se intente trabajar en conjunto. Es decir, al igual que un asistente no se pelea con el otro y no hay ningún problema porque haya 2, 3, 4 asistentes, no debería haberlo porque haya varios prepas. Al final creo que siempre hay que llegar a un entendimiento, y al final yo creo que si los preparadores físicos son buenos, es raro que tengan posturas drásticamente opuestas. Podrán tenerlas diferentes, pero uno no va a decir blanco y otro va a decir negro casi nunca en ningún aspecto. Los dos dirán grises y habrá que llegar a ese gris que está un poco en el punto medio de los dos extremos. Muy bien. Perfecto, pues ahora me gustaría hablar de los errores que has cometido en tu carrera, en el pasado, y cómo los has solucionado. Es decir, pues por ejemplo, si piensas en ti hace 8, 10, 12 años como profesional, como preparador físico, pues quizás tenías ciertos errores que ahora consideras que no tienes. ¿Cuáles son esos errores y cómo has conseguido minimizarlos o directamente solventarlos? Errores muchísimo. Muchísimo, 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 muchísimo. Sí, bueno, para hacerlo corto, voy a intentar irme a lo más cercano. El querer controlarlo todo. Yo tuve la suerte de usar tecnología desde muy pronto. Pasé la época de la frecuencia cardíaca, del lactato, pasé la época de los GPS en el año 2006, monitoreando fútbol, monitoreando, bueno, y parecía que los datos eran la prioridad. Y que además podíamos controlar si hacíamos el gol en un minuto, si hacíamos una canasta y si no defendíamos por qué era, y nada, hay que reconocer que la gran mayoría de las cosas no dependen de uno, y uno, hasta cuando habla, no, yo voy a monitorear el entrenamiento, sí, 2 horas al día, 3 horas al día, y las otras 21, Sí, sí. ¿cómo lo controlás? Entonces, yo creo que hay que sacarse una mochila y además para ser eficiente, ser práctico y dedicarle el tiempo a lo que nos va a dar mayor posibilidad de tomar decisiones o de apoyar a los que toman decisiones, y intentar no querer tener todo controlado, sino que nada, a ver, de lo que puedo controlar, qué cosas voy a tomar, que me quedarán muchas, y bueno, eso es uno de los errores que ya he solucionado. Después, si no disfrutamos, entonces quedarse pegado, quedarse con el sabor amargo después de las derrotas, creo que no tiene ningún sentido. Creo que hay que tener lo que yo llamo mala memoria, que es lo que recomiendo a los jugadores, de mala memoria de la última jugada, de la última, y comenzar ya a pasar la página. Cuando uno pierde, por supuesto,
se calienta, está amargo, está triste, pero ya cuando se va a la cama hay que dejarlo atrás, igual que cuando uno gana. Cuando uno gana hay que estar contento, pero ya después mañana tenemos otro día y hay muchas cosas para ocuparse, como para quedarse pegado con esas cosas. Y después, un error más de los miles que puedo haber cometido es olvidarme del contexto. Y eso me lo marcó. Yo estaba trabajando con una selección de fútbol sala juvenil y estábamos, recuerdo, haciendo ahí en Venezuela unas pasadas, un trabajo de intervalo, resistencia. En ese entonces trabajaba totalmente distinto, estoy hablando hace 50, hace 24 años atrás. Y eran las 5 o 6 de la tarde, el jugador en 2 o 3 repeticiones llega tarde y bueno, yo me le monto encima, mi prepa bravo, le digo, ¿qué te pasa, cagón? ¿Por qué no llegas a tiempo? Cuando se pone dura la cosa siempre afloja. Y él me respondió, discúlpeme, profe, lo que pasa es que hoy no he almorzado, porque el dinero que me dio mi mamá para comer lo gasté en los 2 autobuses que tuve que venir para aquí y yo me quería morir. Yo me quería morir. Entonces, pensando, yo entré a una selección, sí, nada, le di un dinero, le digo, mira, vete ahí al cafetín del club y cómote algo y mañana si quieres no venga. Y a partir de ahí yo dije, bueno, tengo que entender dónde estoy, con quién estoy, qué hacen. Entonces es otra cosa, reconocer muy bien el contexto, creo que eso es clave. Y eso solamente lo haces cuando estás en el mundo real. Por eso una de las recomendaciones a los más jóvenes o a los que están comenzando o no, cuando puedan trabajar, háganlo. Si te pagan, buenísimo. Sé que, mejor dicho, la obligación es que nos paguen, pero hay veces que surgen oportunidades de, como llaman acá, becarios, practicantes, y no hay nada con el mundo real, no hay nada con el mundo real. Entonces yo, si tuviera que dar una recomendación, que yo tuve la suerte de hacerlo en ambas formas, sin cobrar y cobrando, no, que es una liga de cuarta división. ¿Alguna vez ha dirigido en cuarta división? No, entonces vas a aprender del contexto. Ya, con eso ya es, y tendremos los mismos problemas que en el Real Madrid, pero bueno, otros problemas. Sí, Entonces, sí, súper interesante. Al final, como comentaba, seguro que hay muchos errores, pero me quedo con lo que has dicho. Creo que son muy interesantes. Y de hecho, el primero, el que comentabas de querer controlar todo, es curioso cuando dijiste lo de monitorizar esas horas del día que no están con nosotros realmente, que yo pienso como tú son al final súper importantes. Y de hecho, la mejora física no se da en el momento de entrenar en sí, ahí estamos invirtiendo, se mejora cuando nos reponemos de ese esfuerzo, de correcto. ese daño, de esa agresión que hemos impuesto sobre el organismo. Y como anécdota, hay equipos ya que lo están trabajando, el Barça, seguro, no sé qué más equipos, pero imagino que muchos más, que utilizan este anillo Oura para intentar monitorizar el sueño y el resto del día. Es decir, al final no sé cómo de bien lo utilizan o si se lo quitan alguna vez, pero realmente si no lo hacen, obviamente es delicado desde el punto de vista de privacidad, pero si el jugador está realmente con un buy-in alto, si realmente confía en esa medida, creo que es muy interesante el poder saber cómo ha reaccionado ese organismo ante el estímulo que tú has dado y cómo se ha comportado durante la noche de descanso para ver cómo viene al día siguiente. Y quizás vaya un poco en esa línea de la que comentabas, de monitorizar las otras 21 o 22 horas que no están con nosotros. ¿Cómo lo ves tú ese aspecto? Estoy de acuerdo. El año pasado teníamos un jugador que lo tenía, ¿Mm? que se lo habían regalado en la NBA en la época de la pandemia. ¿Mm? Eh, pero más allá porque también hay jugadores que se controlan con una aplicación gratuita, que se miden en la mañana la variabilidad de la frecuencia cardíaca para ver ¿Mm? un poco con un solo valor o con dos ¿Mm? valores ese equilibrio del sistema nervioso. ¿Mm? Y sí, el sueño por supuesto que es lo más importante. Pero después el día a día es el entorno social, la forma de disfrutar, ¿Mm? los problemas personales, lo que uno llama estrés. ¿Mm? Son cosas que no sé si son más importantes o menos importantes, pero influye. Ansiedad tenemos todos, estrés tenemos todos, algunos lo manejamos de una manera, otros de otras. Los jugadores, la gran mayoría, no sé si lo sabe manejar, o si sabe realmente o sea, reconocerlo porque, bueno, sabemos que en el deporte los egos, tanto para los entrenadores, ¿Mm? incluso a los prepas como los jugadores, siempre hay que dar la imagen de fuerte.
Y en realidad internamente todo el mundo llora, todo el mundo está ansioso, todo el mundo tiene... entonces, yo básicamente, esto lo digo, siempre hay formas y, bueno, yo creo que tú sabes que en los últimos años todo va en base a la recuperación o las nuevas tendencias es qué medio tengo, qué método tengo para recuperarme. Por supuesto, el sueño y la nutrición son lo más importante. Aunque estoy en los hoteles y terminan de cenar y sube el globo con la pizza o con el McDonald's. Entonces, en el mismo hotel, después de haber comido. Entonces, es entender un poco que nunca vamos a poder controlar y lo que controlemos será siempre una mínima parte y hay que estar tranquilo con eso, porque si no vamos a sufrir y siempre vamos a tener muchas preguntas, nosotros queremos tener respuestas que no podemos tener. Entonces yo creo que hacerse menos preguntas y mejores preguntas y que esas respuestas nos ayuden, que nunca vamos a saber si son ciertas o no, nos ayuden a tomar decisiones, que en definitiva supone que todo lo que uno hace es para recomendar. Yo haría esto, yo haría lo otro. En nuestra parcela sí uno puede decidir y nadie se nos va a meter o nadie se nos va, pero el tema es que lo nuestro es preparar para y lo que realmente es determinante es lo que hacen en la pista, que no Genial. controlamos. Sí, sí, perfecto, muy interesante. Sobre este tema, yo sobre recuperación doy mi punto de vista y es que creo que al final a veces nos centramos mucho, o sobre todo las empresas o los clubes, en intentar comprar tecnología para que se recuperen mejor y al final hay mucha evidencia, sobre todo Tim Gaybet es el que la lidera, pero bueno, hay otros autores en la que se ve que si los jugadores tienen más potencia aeróbica, más resistencia a grandes rasgos y mayor nivel de fuerza, en concreto fuerza máxima, pero bueno, cualquier tipo de fuerza, esos jugadores se recuperan más hasta de demandas más grandes. Es decir, que a veces la mejor recuperación es entrenar bien y conseguir aumentar su nivel de condición física. Claro. Y después, en cuanto a recuperación, decir que Julio Calleja, que es un exponente muy importante en España, va a estar en el Máster segunda edición y nos hablará de cómo recuperarse, qué tiene evidencia y qué no en baloncesto. ¿Por qué? Porque al final hay muchas veces que las empresas utilizan cualquier tipo de estrategia de marketing, a veces bien hecho y a veces pues con contenido, con productos que realmente no tienen evidencia para intentar que los clubes inviertan. Y yo creo que hay muchos clubes y muchos prepas de clubes con presupuestos muy grandes lo afirman, que a lo mejor el directivo que no tiene el conocimiento para decidir se ve un poco, por así decirlo, asombrado por la tecnología de esa empresa y luego realmente no se utiliza. Es decir, que yo creo que en mi opinión hay que invertir más en lo que tú comentas de intentar educar a los jugadores, cómo comen, cómo duermen, que no tanto en ir hacia la última tecnología que no sabemos siquiera si es útil o si no lo es y si está demostrado o no lo está a largo plazo. Correcto. Perfecto, pues vamos ahora. Julio un fenómeno en eso. Sí, sí, exactamente. Julio es un exponente muy importante en Claro. España y fuera de España. Ahora, si te parece, vamos con esta parte de la entrevista, que de hecho la he incluido por una conversación contigo. Hablamos hace 2 o 3 semanas, Germán y yo, porque íbamos a vernos en Galicia en un torneo y me comentó que a él le gustaría que pusiésemos una especie de reto o de situaciones que supongan un reto para los jugadores físicos y para ver cómo diferentes compañeros intentarían solventarlas y de esta forma pues comparar y ver que no hay una sola forma de hacer las cosas, sino que hay muchas formas correctas de hacerlas. Me pareció buena idea, lancé ese reto, ya se lo he comentado a Arnau Pina, que está trabajando ahora mismo en Dinamarca, también se lo lancé a Manu y ahora me gustaría lanzártelas a ti, ¿vale? Bien, Entonces, bien. primera situación problemática. Imagínate que un jugador, que seguro que ha pasado como nos ha pasado a todos, no quiere hacer trabajo de fuerza por miedo pues, a volverse lento, a volverse más pesado, a estar menos rápido, menos reactivo. ¿Cómo intentarías actuar ante esa situación? Bueno, no es más que uno de los compromisos que tenemos de educar a los jugadores. Yo creo que si el jugador es nuevo, bueno, cuando surge esta pregunta es porque es la primera vez quizá que lo plantea. Bueno, fundamental. Yo una de las formas que tengo es, yo le hablo a los jugadores que su cuerpo es un coche o es una máquina y que el músculo son su caballo de fuerza. Entonces, que después van a trabajar durante la carrera de diferente forma. Entonces, el hecho de que tengamos más caballo de fuerza nos permitirá desacelerar en las curvas con más precisión, acelerar y tener una velocidad máxima durante las rectas, pero que de ninguna manera el generar mayor caballo de fuerza en tu estructura
te va a ser más lento, porque tiene que haber un equilibrio entre el trabajo lento, el trabajo rápido y lo más importante, el trabajo específico, que es cuando esté tomando decisiones, esté haciendo deporte. Entonces yo creo que para un jugador o para otro hay aspectos que debemos irlos educando, como el tema, bueno, ahora el tema del descanso, de qué comer, aunque yo tengo en el club, tenemos una nutricionista, y así que me saca un gran peso encima, porque no soy nutricionista. Yo sé que tú sí te has formado en eso. Yo puedo dar recomendaciones a mi amiga Marta, Mm. a la dieta de la lechuga, pero no estoy capacitado para darle para hacer una evaluación de salud y nutricional para después recomendar en base a los gustos y en base a la actividad una dieta individual. Entonces creo que tiene que ver con la educación de los jugadores. Genial, sí, muy interesante. A mí me parece especialmente interesante esta metáfora que has utilizado con los caballos de potencia y yo también la utilizo, sobre todo con los jugadores, por ejemplo, que son, por así decirlo, ya rápidos, explosivos, los típicos que suelen ser pequeños, por a lo mejor un base, un escolta muy delgadito, muy rápido y que tiene miedo a volverse lento por hacer fuerza. Le intento explicar que quizás él tiene muy buena elasticidad y reactividad, pero que sus caballos de fuerza, de potencia, los caballos de su coche, no son suficientes. Entonces, aunque está muy optimizado con lo que tiene, queremos un techo superior, por así decirlo, un coche de más potencia y que con el trabajo de fuerza más concéntrico, lo que queremos es intentar no afectar para nada su elasticidad y reactividad, pero intentar que su techo esté más alto, es decir, que su coche tenga más caballos. Y después, con los caballos que ganemos, intentaremos de nuevo pues darles más elasticidad, más reactividad, pero intentar que no nos quedemos solamente en lo que tiene, sino que su techo sea más elevado. Y me parece Muy bien, curioso que utilizo también esa metáfora de los caballos del coche que creo que es muy, muy visual. muy bien, muy bien. Perfecto. Pues la siguiente situación problemática. El entrenador, por ejemplo, un nuevo entrenador o tú vas a un nuevo club y el entrenador tiene la tendencia a aumentar la carga drásticamente cuando se pierde. Es decir, de forma casi automática, cuando se pierde un partido que, entre comillas, no debería, aumenta la carga de forma desproporcionada. ¿Cómo actuarías ante esa situación? Bueno, yo tengo hace muchos años atrás, porque lo viví muchas temporadas, una explicación o un par de frases. Una, decirle, cuando, cuando entrenamos hay fatiga. Cuando entrenamos mucho hay más fatiga. Cuando entrenamos Hmm, mucho y seguido hay mucha más fatiga. Y hmm, cuando hay fatiga no hay fitness o no hay rendimiento. Entonces, eh, si vamos a considerar que lo más importante, que no nos va a importar el fin de semana, hmm, entrenemos mucho hmm, y duro y acumulemos fatiga. Pero hmm, después no pretendamos que hmm, el día por el cual nos juzgan o a ti te juzgan como head coach, el equipo rinda. Entonces, yo básico, hay momentos para recuperar, que es después del partido, 24, 48 horas. Hay momentos para desarrollar cosas, un día más 3, menos 3, en dependencia si una semana corta, larga, media, y después hay que sacar la fatiga. Hay que seguir entrenando con alta intensidad, pero disminuir la cantidad para que uno pueda ir liberando. Con el paso de las semanas vamos acumulando cantidad de entrenamiento de calidad, lo que uno llama elevar la carga crónica, pero hmm, la de calidad, y eso nos va a permitir eh, eh, recuperarnos más rápidamente, adaptarnos más rápidamente y poder llegar a la... Porque digo, el principal culpable de que los jugadores no tengan piernas somos nosotros. Es hmm, más, digo, eres tú, porque yo recomiendo, y es hmm, fácil para mí, yo te recomiendo, tú decides. No, a mí no me importa lo que me dice, pero bueno, entonces tu decisión. Pero también al que le sacan la cabeza es a ti. Cuando hmm, el equipo gana, te tiran toda la flor a ti, pero cuando el equipo pierde, a que echan es a ti. Entonces, en parte yo le digo, siempre digo, para mí es fácil, ¿eh? Yo te recomiendo, pero es así, tú entrenas y te cansas, entrenas más y te cansas más, entrenas mucho y te cansas. Entonces, no pidas que el jugador, ¿cuándo se recupere el jugador? No, ¿qué tal? No importa, podemos estar mal, horribles, no defendemos, ¿no? Pero si esto no lo controlamos, esto es ciencia hace mucho tiempo. Entonces, nada, si tú el día anterior o durante 4 entrenos seguidos han de competir, vas a acumular fatiga, no pides rendimiento, no lo vas a tener. Y ya está. sí, Después sí. depende de ti, ¿eh? Tú decides. Para mí es fácil, yo recomiendo y tú decides. Y bueno, es una forma muy práctica de hacerle ver de que, bueno, de que él va a ser el que se va a clavar el cuchillo. O sea, si tú te quieres clavar tu cuchillo, o sea, pégate un tiro, pero es lo que va a hacer, ¿eh? Porque si
el equipo no está jugando bien, si encima no juega bien y está cansado, no creo que seamos muy inteligentes haciendo esto. Y hay veces que he tenido discusiones, pero bueno, esto es así. Esto no, no lo invento yo, ¿eh? No lo invento yo. Esto es así. Entonces, Sí, yo sé que entrenar más le da más tranquilidad. Los entrenadores siempre necesitan más tiempo a entrenar. Y yo lo entiendo, porque hay que estar en su cabeza. Pero bueno, eso es parte del negocio de ser head coach. Saber que hay veces que las horas de vuelo o las horas de entrenamiento no te alcanzan, pero hay momentos donde no puedes hacer cosas, porque si no, estás haciendo tú mismo contra tu cabeza o tu equipo. sí, sí, muy interesante. Yo creo que al final es clave, como tú dices, cuando el equipo está mal, la persona una persona que más presión tiene es el entrenador, o por lo menos una de ellas, y lo que quiere es intentar solucionarlo. Es decir, no es que quiera simplemente entrenar más, quiere entrenar más como una solución para ganar más. Y yo creo que al final, si tú lo haces ver, como bien has dicho, que por entrenar mucho más, quizás justo esa defensa que quiera ajustar va a ser peor todavía, porque va a ser imposible mantener enfrente a nuestro duelo, por así decirlo, de uno contra uno, quizás poco a poco él diga, hostia, pues tiene razón lo que me dice Germán, que a lo mejor por pasarme una hora cada día o media hora cada día, lo que estoy intentando arreglar lo estoy estropeando más. Entonces creo que es clave intentar que él se ponga en situación de entrenar un pelín menos o con más cabeza, me va a dar piernas más frescas y eso me va a dar mejor rendimiento que si me paso entrenando, al final quizás me haga daño. O sea, creo que al final es la clave, como tú has dicho, que el entrenador se ponga en la piel de quizás lo que estoy haciendo me dañe y al final va a ser algo contra mí. Sí, y yo una de las cosas que le digo también, perdón que interrumpa, es, Sí, sí. no es que el día -1, -2 no vas a entrenar, no, no. Vamos a entrenar con alta intensidad, pero vamos a hacer Mm, tres cosas. Vamos a disminuir la cantidad total del básquet, vamos a hacer que cada ejercicio, o sea, que cada ejecución, llámese si es 5 versus mm, 5, lo que dura el ejercicio puede ser 14 segundos, 20, mm. 24, lo que haga con la pausa. Es acortar el tiempo de trabajo y alargar el tiempo de, de la pausa. Sí, Entonces, de esa forma, bueno, va a haber menos fatiga acumulada porque la duración de cada repetición va a ser baja, el tiempo de descanso va a ser más alto y eso va a hacer que además que la duración total sea corta, entonces disminuimos todo, pero entrenamos con calidad. O sea, pedimos ejecución de competición, pero donde nosotros controlamos que no se vaya a 1 minuto y medio, una pan down, no, media pista y pista, listo, pausa, vuelvo caminando, explico, media pista, solo, voy y hago otra misión, pausa, bueno, ahora hacemos tiro, o sea, es entrenar con calidad, pero, porque si él dice, entonces yo los últimos días no entreno, no, 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 entrena, y entrena mm, bien, pero con estas pautas para no mm, eh, 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 porque además, eso es otra de las cosas que viene a colación. Cuando el equipo gana, ¿qué bien están físicamente, Germán? mm, Yo digo, no, jugaron bien al básquet, no están bien físicamente. mm. Y cuando el equipo pierde, y no tenemos piernas. Entonces, bueno, ok, perfecto, no tenemos piernas. Eh, ¿de qué se basa la semana? En entrenar básquet. ¿Quién decide cuánto se va a entrenar y de qué? El coach. Por eso ahí nuestro rol importante en Mm. recomendar. Recomendar. Y de la forma más simple posible, yo te recomiendo que hoy hagas esto. Y con este jugador, voy a hacer esto. Y ya está. Tú decides. Yo te recomiendo. Me pides más información, si le doy. No, no, no. Porque darle datos, no, 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 no. Pero eso sí como te anteriormente, uno de los aspectos importantes de nuestro rol. El controlar la actividad más lesionante y más fatigante, que es el básquet, que además es la más desarrolladora, es lo que te hace jugar mejor al básquet, es entrenar al básquet. Lo otro es puro complemento, es todo coayudante para competir. Sí, sí, perfecto. Muy de acuerdo, la verdad. Lo siguiente que tenemos es ronda de preguntas rápidas. Unas preguntas sencillas que tienes que contestar en menos de un minuto, ¿vale? Wow. La primera sería, ¿cuál es el ejercicio que más utilizas en tu día a día con los jugadores? O en tu día a día o semana a semana. Obviamente utilizas muchos de ellos, pero si tuvieras que decirme uno, el más popular en tus entrenamientos, ¿cuál sería? El más popular, utilizo siempre todos los días que hacemos fuerza, cada uno agarra una pica ¿Mm? y bueno, una pica, un palo y bueno, hacemos peso muerto con una pierna, con ambas piernas, una secuencia de movimientos básicos donde la pica tiene que estar apoyada en la zona baja de la espalda, en la zona alta y en la cabeza, simplemente para el control lumbopélvico y para buena postura, eso lo uso. Y siempre hago la broma, I saw a new video in YouTube, so I knew have a new routine, y siempre hago el ¿Mm? mismo ejercicio. Alterno cuando lo hago,
o sea, en qué orden, pero eso es lo que más utilizo. Los movimientos básicos como squat, peso muerto, una pierna, dos piernas, el split lateral con la pica, que sea el momento donde ellos repitan movimientos con un componente como el palo para que los oriente a cómo hacerlo. Genial. Vale, la siguiente pregunta sería, si tuvieses presupuesto ilimitado, ¿vale? Todo el presupuesto que quieras del mundo, 1.000 millones de euros, pero puedes gastártelo solamente en una herramienta de control de la carga, o no gastarte nada, pero ¿qué tipo de herramienta para controlar la carga elegirías? Es decir, presupuesto ilimitado, pero solamente una. Es decir, no puede ser RP, anillo Oura, junto con escala del sueño, GPS, No, solamente una. tengo claro. Frecuencia cardíaca con variabilidad de la frecuencia Mm. cardíaca. Yo creo que la frecuencia cardíaca nos da, nos hace calcular la de oxígeno o el EPOC. A partir de ahí podemos calcular el efecto del entrenamiento a nivel aeróbico anaeróbico. Con la variabilidad podemos tener un valor del equilibrio simpático-parasimpático y yo, aunque usé durante muchos años y actualmente uso una que nos da carga externa con un solo número, carga de movimiento, creo que lo más importante es cuánto ha sido demandado nuestro jugador en las tareas que hizo, habiendo hecho los saltos o los kilómetros que se ha hecho. Creo que lo importante es eso, cuánto se fatiga y después cómo se recupera. Entonces yo creo que con la frecuencia cardíaca, con los algoritmos que hay ahora, podemos tener 3 o 4 datos que nos ayudan para tomar decisiones tanto dentro de la sesión como para el día siguiente. Genial, genial. La siguiente sería, ahora mismo tienes un bagaje y una experiencia muy, muy dilatada en baloncesto, en otros deportes, como profesional y también, por así decirlo, como semiprofesional antes de llegar al máximo nivel. La pregunta es, ¿qué tipo de consejo te gustaría que te hubiesen dado cuando tenías 20 años? Un montón. Pero, abre los ojos y aprende de todo el mundo. De todos, de todos, de todo. No te creas que porque tienes una carrera o has leído tantos libros o has hecho tantos cursos, sabes algo. Abre los ojos, habla poco, mira mucho y aprende de todos. Del utilero, del padre, de un niño que entrena, del niño mismo, de un día que llueve y no hay entrenamiento, de situaciones, porque eso es después lo que te hará después tomar mejores decisiones, no los libros, ni, por supuesto, es muy importante, por eso está en la universidad. La educación sistemática, después está en las últimas décadas la asistemática, después la corta, bueno, y todos los podcasts, lo que uno puede oír a otros, para mí es una maravilla, porque que antes no estaba, antes no estaba. Bueno, yo terminé la carrera casi que sin internet. Sí, sí, sí. Entonces, Ahora lo tenemos muy fácil comparado con lo que tenéis que hacer vosotros para formaros, sin ninguna duda. Y hay que aprovecharlo, la verdad. Claro que sí. Perfecto, pues ahora lo siguiente sería, ¿qué 3 libros nos recomiendas? Pueden ser 2, 3, 4, los principales libros que nos recomiendas. Y pueden ser de entrenamiento o de cualquier temática que para ti sean, es decir, libros que tú digas, si los lee la audiencia, van a mejorar en su vida, a nivel profesional, a nivel personal, lo que tú consideres. Bueno, estoy leyendo el último año High Performance Training for Sport, el de Joyce y Lewandowski, que creo que abarca muchas cosas, tiene conceptos de diferentes, o sea, conceptos muy multidisciplinar y que me ha ayudado mucho a reafirmar pensamientos y a generarme inquietudes sobre cosas que hago. Otro un poquito diferente, o sea, para no hablar de, bueno, por ejemplo, para mí Bompa sobre la periodización y Berkoshansky sobre, bueno, fuerza y, bueno, fueron unos referentes y lo leí durante muchos años. Me acuerdo haber regalado como 5 o 6 cajas de libros cuando me vine para España, se los regalé ahí a la universidad. Otro libro un poquito diferente de, ¿cómo se llama? El Winkelmann. Si me suena a... ¿No será Language of Coaching? No me estoy equivocando. The Language of Coaching. The Arts and Science of Teaching Movement. Aquí lo tengo, en el iPad. Sí, también me parece que es un libro que nos... Bueno, que me ha dado muchas cachetadas o muchos approach para entender un poco más la importancia de la comunicación, aunque yo le doy muchísima importancia
a la persona y bueno, el mm, hecho de cómo comunicarse, en qué momento, cuándo darlo, yo creo que eso es determinante. Y después me atrevería a recomendar un libro que se llama Experiencias Deportivas. mm. Toma tus propias decisiones, ni buenas ni malas, ni mejores ni peores, del cual escribí en la pandemia. Y te voy a pasar después el link Genial, para que lo regales. estaré encantado. Es un libro que escribí, hay 50 situaciones, la gran mayoría mías, y invité a algunos amigos, donde cuento la situación sin poner nombre de casi ni deporte, como está el jugador que está puesta en el libro ahí, Mm, esta comentarita, el chico de fútbol sala, y coloco 2 o 3 opciones para tomar decisiones y después un espacio en blanco para que cada uno llene. Básicamente es para hacer el ejercicio de tomar decisiones con situaciones un poquito, o como estas 2 preguntas que ahora me hiciste, mm. que los más jóvenes puedan intentar meterse en el personaje de estar viviendo esa situación y tomar una decisión. Es un librito eso para pasar el rato, pero Mm. bueno, donde cuento cosas realmente vividas y esta semana lo voy a publicar en las redes sociales, que no soy muy bueno en las redes sociales, y te voy a Mm. mandar el link también para que la gente que quieras pueda descargarlo. Genial, genial. Seguro que nos va a encantar, no tengo ninguna duda. Al final creo que hay mucha experiencia condensada en ese libro y como tú dices, no solamente hace falta datos y ciencia, que hace mucha falta y es la base, pero al final creo que aprender la experiencia de otros te hace ganar años de experiencia sin tener que pasar directamente por todos esos procesos. Es decir, que cuanto más aprendamos de gente con tu bagaje, mucho mejor nos va a ir. Así es. Perfecto, pues si te parece ahora ya la última pregunta, más informal, que es ¿cuál es tu comida favorita? No, muy fácil. Aunque en España he aprendido a comer muchísimo estos 7 años, la verdad que se Mm. come aquí espectacular de todo, el asado o la Asado. parrilla. Genial. Me crié comiendo carne en mi casa, en el club, con los amigos, en la universidad, y bueno, cuando puedo en casa, cuando estoy en casa, porque yo estoy en Mm. Sevilla y la familia está en Málaga, Mm. que intento hacer un asado. Que eso es algo que hay que advertirle a los más Mm. jóvenes, que el llegar a un cierto nivel, Mm. no que sea un nivel más alto o más bajo, un cierto nivel, muchas veces te toca estar solo. Y tú lo sabes, y bueno, yo Mm. tengo 3 hijos, y a lo mejor cuando uno es más joven, eh, es más fácil, pero Mm. cuando uno ya empieza a contar los años para otro lado, Sí, sí, es duro. y extrañas a los hijos, entonces saber de que también estar aquí requiere un esfuerzo Tiene un precio, sí, sí, sin exacto, duda. emocional muy, muy grande, que algunos lo pagan sin problema, y bueno, yo lo he pagado durante muchos años, pero, Mm. pero sí es cierto de que hay veces que me pregunto, ¿qué hubiese sido si siguiente trabajando en el club o en el colegio donde comencé? A lo mejor Mm. estuviese en otro sitio totalmente feliz, igual, pero bueno, a lo mejor sin haber pagado el precio, o no lo sé, pero bueno, que los más jóvenes sepan de que todo tiene un precio. Sí, me parece muy interesante lo que dices y estoy de acuerdo al 100%, porque creo que muchas veces nos pasa, y nos pasa a todos, yo creo que es natural, que cuando ves a alguien que está en un sitio donde te gustaría estar, solo te fijas en lo bueno, pero claro, no te fijas lo que tú dices, que trabajamos, por ejemplo, Nochebuena, Navidad, que yo, por ejemplo, llevo sin Navidad pues más o menos mínimo 4 años, y no sé alguno más, sin poder hacer prácticamente nada o nada, ni Navidad ni Nochebuena, sin poder ver a la familia, sin ir a casa, y al final pues son cosas que no se suelen ver, sino que solo se ve la parte bonita. Entonces, como tú, que tú comentes eso, que no puedes estar con tus hijos o con tu mujer en el día a día por tu trabajo, pues al final también, quiero decir, también es algo que hay que transmitir y que tú lo puedes hacer muy bien. Por ejemplo, en esa línea, ¿qué tal fue tu experiencia en Rusia? Tengo curiosidad por saber cómo fue. Me imagino que tu familia no se trasladó o sí que fueron allí. No, no, yo decidí con mi esposa cuando ya comencé a estar en equipos profesionales que mientras que estuviéramos solos y ella no trabajara, porque ella siempre trabajó, Mm. yo me iba a ir solo. Y después cuando vino Facundo, que es el más grande, Mm. y a mí me tocó irme a otra ciudad, en Venezuela, me fui solo porque priorizamos Estabilidad, sí. la estabilidad familiar, y que no mis hijos y mi esposa dependan de cómo a mí me vaya, o cómo, Mm. cuando este es un trabajo súper inestable. Mm. Y bueno, ellos fueron a Rusia 3 veces, yo me vine Mm. justamente antes de la pandemia, tuve suerte, tuve Mm. suerte. Bueno, que yo me voy porque renuncio. Mm.
bueno, para mí Rusia fue un aprendizaje muy, muy grande, porque fue el primer país en el que tuve que hablar permanentemente inglés y ruso, que aprendí muy poco, Mm, pero un club con muchísimos problemas, con muchas cosas por hacer, un club muy grande desde afuera y mm, bueno, muchísimo aprendizaje. Problema que sí, como todos, y bueno, después cuando los resultados no se dan, bueno, es como que uno sufre más, pero además analiza más un poco todo mm, y bueno, fue un aprendizaje muy bueno. O sea que sí, yo con lo que dije antes no quiero quitarle atrevimiento a los jóvenes, no, todo lo contrario. mm. Cuando puedan currar dentro del país, en otra ciudad, háganlo. Y si es Mm. afuera, yo diría, háganlo. Sí, 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 Porque sin duda. yo lo hice y creo que es un aprendizaje muy, muy grande. Que no quiere decir que los que no se vayan estén mal o sean malos profesionales. No, 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 pero el que tenga la posibilidad, porque no, no todo el mundo la tiene, Mm. yo creo que hay que pensarlo, o sea, hay que preguntarse por qué decir que no y no preguntarse por qué decir que sí, porque ya está. 100% de acuerdo. Pues me ha encantado, Germán, y hemos acabado al final con una reflexión interesante que cada uno puede continuarla por sí mismo, por sí misma. Y nada, decirte de nuevo que muchas gracias por tu tiempo, que al final sé que es complicado, lo sabemos tú y yo, es complicado cuadrar horarios y al final has sacado para nosotros, para Sport y para la audiencia, casi una hora y decirte que eso, que ha sido un placer enorme, que yo no he parado de coger notas y que yo personalmente he aprendido mucho. No, no, gracias a ti, Álvaro, y de verdad que te felicito a ti y a tu compañero por la empresa que han creado, por el proyecto, y que sé que va a ir a más y cada vez suman más cosas. Y nada, que te felicito porque, como vos decís, estar en un equipo profesional y además encontrar el tiempo para dedicarle y para hacer las cosas bien como lo están haciendo y que cada vez suman a más jóvenes, jóvenes y viejos, de verdad que tiene mérito, así que de verdad, lo felicito. Perfecto, pues nada, compañeros, a los demás, simplemente deciros que la semana que viene que tenemos un nuevo podcast, un nuevo episodio y hemos llegado hasta aquí, ¿vale? Así que la semana que viene atentos, que saldrá una nueva entrevista. Venga, un abrazo. Abrazo grande.